Hola, gracias por acompañarnos. En este video platicaremos de los errores más comunes al fabricar una máquina. Esto te ayudará si estás en proceso de comprar una máquina, de liberar una máquina o fabricarla tú mismo. Esperemos que la información que aquí se comparta te sea de utilidad. Recuerda que puedes activar la campanita, puedes suscribirte al canal si quieres estar recibiendo notificaciones de todo el material que vamos compartiendo. Asimismo, en la parte de los comentarios encontrarás nuestro contacto si hay alguna información que quieras recibir, algún proyecto que estés realizando, alguna ayuda que necesites o inclusive algún curso que requieras tomar. Que lo disfrutes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy y pues bueno, es un gusto que esté con nosotros como siempre, cada mes. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar, vamos a tener el webinar número 2 de este año y vamos a hablar, o el tema es errores de seguridad. Puntualmente errores de seguridad en máquinas, ¿va? Entonces, vamos a comenzar. La agenda del día va a consistir en 3 puntos o en 3 partes. Primero vamos a hablar de los errores que solemos tener cuando hacemos máquinas en cuanto al análisis de riesgo. Ese va a ser el primero de los puntos. El segundo punto va a ser los errores que tenemos ya cuando implementamos los equipos de seguridad. Y por último vamos a hablar de ejemplos de sistemas seguros, para que ustedes se den una idea de varios aspectos que se deberían de considerar a la hora de hacer una implementación de máquina. Entonces vamos a comenzar. Antes de nada, ¿me pudieran apoyar, porfa, nada más confirmándome si escuchan bien? Todo bien, sin problema. Sí, se Perfectísimo, pues escucha. arrancamos. Pues bueno, como siempre, tomamos un par de minutos nada más para hablarles un poco de nosotros como marca. Somos Euchner, somos una marca de dispositivos de seguridad enfocada en diferentes ramas de la industria. Tenemos una gama de equipos enfocada en la parte de seguridad bastante completa, interruptores de seguridad para puertas, cortinas, controladores de seguridad, paros de emergencia, etcétera. Lo que buscamos con este tipo de charlas, con visitas a planta, con levantamientos con ustedes, con capacitación, es darle todo el apoyo normativo para que esa inversión que ustedes hagan en seguridad, pues realmente por un lado cumpla normativas, cumpla las leyes, en este caso del país donde estés trabajando, y lo que es más importante, que realmente te proteja. De hecho, hay un tema de que a veces cuando hacemos implementaciones de seguridad y tal vez no lo hacemos bien, llega a ser hasta más peligroso que no hacer nada. ¿Por qué? Porque nos da un falso sentimiento de seguridad. Entonces, si ya vamos a hacer una inversión, vamos a hacerlo cumpliendo normativas para lograr que tengas una buena protección y bueno, que todos estemos tranquilos en los procesos productivos. ¿Ok? Entonces, comenzamos en el tema y bueno, vamos a comenzar con una imagen que a mí me gusta mucho dar o compartir, y es, ¿qué pasa cuando hablamos de seguridad en maquinaria? ¿O qué es seguridad en maquinaria? Bueno, pues imagínense que su servidor es esa persona, que estoy viendo lo que es la seguridad en maquinaria y se me viene, bueno, un tema abrumador de situaciones que yo debería de considerar. En temas de seguridad en maquinaria se encuentran temas como ergonomía, señalización, equipo de protección personal, pasillos, buenas prácticas, capacitación. Bueno, es un tema bastante amplio. Entonces, a veces lo que algunos colegas o lo que algunos clientes o empresas buscan es, oye, ¿sabes qué? Pues dámelo rapidito, ¿no? No me metas tanto rollo, dámelo, hazme el tema más resumido. Y a veces lo que nos dicen es casi, casi el famoso tema, ¿no? Dime 3 pasos para tener mi máquina segura. Y hablamos de temas de estándares, o sea, a veces nos dicen, bueno, dime cuáles son las normas que debo de considerar. Esto se vuelve complicado por una razón. Simplemente si hablamos de estándares relevantes a la hora de hacer máquinas, son muchos, pero si nos fuéramos a los más importantes para su servidor, estaríamos hablando de una para análisis de riesgo, una para el tema de tu circuito de control,
una para tu tema de todo lo que es tema eléctrico, que es muy importante, neumático, hidráulico, toda la parte de señalización, toda la parte de distancia segura. Y una vez que ya atacaste todos los temas, digamos, generales de seguridad, tendríamos que empezar a hablar de todo lo que son las normas específicas de cada equipo que vas a instalar. Vas a instalar un paro de emergencia, la norma específica para que lo instales bien. Yo siempre digo, de nada sirve tener un paro de emergencia, o de poco sirve más bien, tener un paro de emergencia y que tal vez esté muy lejos del punto donde la máquina me puede lastimar. No lo voy a alcanzar. Y tal vez fue un muy buen botón, tal vez estuvo bien cableado, pero la colocación fue incorrecta. Entonces, estas normas de equipos nos van a decir cómo instalar y seleccionar los equipos. Lamentablemente, cuando vemos esto, pues definitivamente se nos viene un tema de decir, oye, pues entonces va a estar complicado, ¿no? Que yo aprenda a hacerlo. Entonces, la plática del día de hoy lo que va a buscar es darles una guía rápida de los errores más comunes que se suelen hacer para que ya sea que estés fabricando una máquina, los puedas meter tal vez en tu checklist, los puedas considerar y no los cometas. Si eres un validador de máquinas, pues que los consideres y que revises que no te los hagan. O si eres un cliente, una persona, un usuario final que va a comprar maquinaria, pues que pongas atención ahí. Va. En el tema de análisis de riesgo, vamos a hablar de los errores que hacemos en análisis de riesgo, implementación de equipos y algunos ejemplos ahí de sistemas seguros. Para el tema de análisis de riesgo, este módulo no pretende ser un curso de análisis de riesgo. En nuestro canal de YouTube ya pueden encontrar un video que habla de ello, un video completo de análisis de riesgo, pero sí me gustaría compartir rápido algunos temas para que podamos entender la importancia y por qué de marcarlo, ¿no? ¿Cuál es el primer error que suele haber en los análisis de riesgo? El primer error es que no se hace análisis de riesgo. ¿Va? Muchas veces no se hace un análisis de riesgo y lo que va a suceder es que va a confundir, va a no tener el sustento técnico necesario, esa fabricación del sistema de seguridad, si no tenemos un análisis de riesgo previo. Hay por ahí esta imagen que a mí me gusta mucho compartir, igual y algunos ya la han visto, y es un poco de cómo se da este teléfono descompuesto a la hora de trabajar la ingeniería de una máquina. Muchas veces una cosa es lo que el cliente solicita, otra cosa es lo que el proveedor de máquina entiende, otra cosa es lo que la gente de ingeniería entiende que hay que hacer. Los vendedores, bueno, vendemos las cosas o las describimos de una forma maravillosa. La documentación suele ser nula. El cliente termina pagando proyectos muy caros y quizás lo peor del tema, lo que necesita el cliente tal vez ni siquiera tiene nada que ver ni con lo que se pidió, lo que solicitó, ni nada, ¿no? Entonces, el análisis de riesgo precisamente lo que va a hacer es darnos toda la información para que todos tengamos muy claro el porqué de las cosas, para qué, y todo vaya en función y todo funcione muy bien. Entonces, a muy grandes rasgos, en un análisis de riesgo, identificamos peligros potenciales, estimamos y evaluamos el riesgo de estos peligros. Por ejemplo, quizá en una celda tenemos diferentes peligros, cosas que nos pueden suceder. Estimamos de acuerdo a severidad, frecuencia, probabilidad, el nivel de daño, por así llamarlo, de cada uno de estos peligros y estimamos o valoramos cuál va a ser el grado de riesgo que tenemos. Hacemos un proceso en caso de que tengamos puntos abiertos que se tengan que mitigar, hacemos un proceso de reducción del riesgo y en base a 3 puntos vamos a hacer la mitigación de los riesgos buscando que esa máquina sea segura. Una vez que termino de hacer todo esto, pasamos a la parte de documentación. ¿Ok? Y lo más importante de esto, ¿qué me va a dar el análisis de riesgo? Si yo no sé para qué hay que hacerlo o cuál va a ser la finalidad o qué es lo que me va a dar de beneficio, entonces, por ejemplo, alguno de los temas que el análisis de riesgo me va a dar es
listado de peligros que tiene mi máquina, nivel de riesgo que tienen estos peligros, nivel de seguridad que mi máquina necesita, diferentes modos de operación, peligros residuales, etiquetación. El equipo de protección personal, en teoría, debería salir de un análisis de riesgo previo de la máquina. Manuales de operación, mantenimiento, entre otros temas. Entonces, realmente yo sí considero que fabricar una máquina sin hacer un análisis de riesgo es un tema bastante serio y complicado. Ojo, no quiero decir que tengan que salir a pagar un análisis de riesgo forzosamente. Habrán formas en las que ustedes mismos lo puedan llevar a cabo, habrán quienes prefieren pagarlo, habrá quienes prefieren capacitarlo y hacerlo por ellos mismos, pero sí sería muy bueno que se considere. ¿Ok? Ahora sí, ya que ya vimos o entendimos lo que es el análisis de riesgo a grandes rasgos, vamos a hablar del primer gran error que percibimos en este tema. Y es que no hacemos máquinas con modos de operación adecuados. Por ahí algún político hace no mucho tiempo hizo un comentario que decía, ningún presidente se levanta pensando cómo dañar al país. ¿Ok? Vamos a decir dañar. Nadie, yo siempre cuando hablo en planta, muchas veces nos busca gente de seguridad y nos dice, oye, véndeme el interlock, el interruptor, la cortina, que nadie pueda bypassear, que nadie pueda engañar. Porque, híjole, esos de mantenimiento, híjole, esos operadores, ¿no? ¿Cómo les encanta hacer esto? Bypassear equipos, engañarlos, puentearlos, etcétera. Y aquí el tema que siempre hablamos con ellos es, ok, yo no digo que no haya personas que tengan malas prácticas, pero sí un tema o algo que tenemos como una certeza es que yo creo que nadie se levanta un día por la mañana y dice, uy, qué bonito día, se me antoja bypassear un interlock, ¿no? Normalmente los bypasseos vienen dados por una mala ingeniería de máquina. Esto es, el interlock mal seleccionado, se daña seguido, lo termino bypasseando porque ya no tengo en stock. ¿Sí? Diferentes temas. Ahora, uno de los más importantes es que en la fabricación de la máquina no dejamos modos de operación seguros. Un tema que pasa muy seguido en planta es que llegan y nos dicen, es que bypassé la máquina porque yo quería trabajar la máquina a puerta abierta, porque tenía que hacer un mantenimiento. Los que estamos en industria sabemos que hay muchos momentos, para más que nada mantenimiento, donde se tiene que abrir la máquina y hacer movimientos con puerta abierta, temas de ajuste, sincronización, etcétera, ¿no? Cambios de pieza, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer como fabricantes de máquinas es revisar que mi máquina sea segura para todos los usuarios. Por ejemplo, un caso muy concreto. Voy a dejar un modo de operación en el que mantenimiento tenga que mover la máquina a puerta abierta. Puedo tomar un módulo de lector de llaves, de lector de tags, en el cual una persona de mantenimiento llegue, meta su llave, se loguea como persona de mantenimiento que tiene el entrenamiento y la capacidad para hacerlo, y luego tomo un pulsador de validación con el cual voy a entrar a la máquina, lo voy a presionar y solo si tengo presionado el botón, la máquina se va a mover. Y la máquina tal vez se va a mover con un eje a la vez, con movimientos limitados, con velocidades limitadas, etc. Ahora sí, si yo a mi personal de mantenimiento le doy la forma para que ellos abran la puerta, entren, muevan la máquina de forma segura, al menos que tengamos un tema de psicopatía, sería muy poco probable que llegue esa persona y diga, no, yo lo quiero bypassear, ¿no? Si yo le doy a mi persona una forma de operar la máquina de forma segura y que funcione, es muy poco probable, reduces mucho las probabilidades de que bypasseen los equipos nada más por ello. Siempre que alguien bypassea un equipo es porque hay una recompensa al hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a darle a las máquinas diferentes modos de operación para que todos estén a gusto con la máquina y todos la puedan trabajar. Entonces, primera recomendación, si haces máquinas, si compras máquinas, casi yo te diría, fíjate mucho en el modo de operación de mantenimiento, que los deje hacer sus tareas, que lo hagan de buena manera para que no te estén engañando tus seguridades. Pasamos al punto 2 del tema de errores en análisis de riesgo. Otra frase y es,
la cadena, cuando hablamos de seguridad, hablamos de cadenas de seguridad. La cadena siempre va a ser tan fuerte como su eslabón más débil, ¿ok? Este es un error, entre comillas, que suele pasar muy seguido. Una cadena de seguridad industrial se manejan o se suele trabajar, por ejemplo, con una entrada, una lógica y una salida. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, la entrada del sistema suele ser un sensor, tal vez una cortina, ¿ok? Una cortina, un interlock, un paro de emergencia, etc. La lógica suele ser un relevador o un PLC de seguridad o otro elemento, pero es quien procesa las señales de la cortina. Y la salida suele ser quien efectúa la orden. Oye, yo meto la mano, la cortina me detecta, es la entrada. La lógica dice, ay, la cortina tiró la señal y tal vez mis contactores van a parar el motor. ¿Ok? Toda la cadena es importante. Si uno de mis eslabones es débil, mi cadena es débil porque se va a romper en ese eslabón, es estadística. Entonces, muchas veces nos hacen la pregunta, oye, ¿y si uso un PLC de control? Oye, ¿y si mi salida no es de seguridad? Y nos preguntan, ¿está mal? Aquí lo importante en seguridad, y esta va a ser la respuesta de casi todos los seguristas, lo que más nos gusta responder es, depende, ¿ok? ¿De qué va a depender? Depende de qué nivel de seguridad quieras alcanzar. No todas las máquinas necesitan el mismo nivel de seguridad. Entonces, esas mismas cortinas conectadas de la forma que está arriba, quizá te van a dar un nivel de seguridad muy alto. Conectadas de las formas de abajo, no es que esté mal, es que te va a dar un nivel de seguridad más bajo. La pregunta sería, ¿qué nivel de seguridad necesitas? Y ahora sí te voy a decir si lo estás alcanzando o no. Entonces, como en este gremio nos suele gustar hablar en números y no nos gusta decir que algo tiene mucha seguridad o poca seguridad, lo que hacemos o lo que la industria hace es que se les dan valores numéricos a los niveles de seguridad y a esto le solemos llamar performance level. ¿Okay? Entonces, vamos a tener, de acuerdo a ISO 13849, vamos a tener 5 niveles de seguridad: A, B, C, D y E. Y cada uno de estos niveles de seguridad va a representar la probabilidad de falla. Entonces, si yo veo que mi máquina no es muy agresiva, no es muy riesgosa, no es muy peligrosa, quizá con un performance level A es suficiente. Y quizás conectando las cortinas al PLC de control, como está en la parte de abajo, es suficiente, ¿no? Y mi probabilidad de falla va a ser de 1 por 10 a la menos 4. Pero si yo tengo una máquina que me puede mutilar un brazo, que me expongo a ella muy seguido, que se mueve muy rápido, quizás requiere un nivel de seguridad muy alto. Tal vez requiere un performance level E. Y entonces necesito llegar a una probabilidad de accidente muy, muy, muy baja. Para saber qué nivel de seguridad requiere mi máquina, vamos a utilizar esta gráfica, es un método gráfico, y nos vamos a hacer 3 preguntas binarias. La primera va a ser la S de severidad. ¿Qué severidad de lesión me puede hacer mi peligro? Si nos vamos para arriba, es porque decimos que es una severidad reversible. Un moretón, un rasguño, algo superficial. Si nos vamos para abajo, es porque vamos a decir que es algo irreversible, es grave. Una fractura, una mutilación. Entonces, pensemos que un peligro que vamos a analizar, el daño que me puede hacer es reversible, le doy para arriba. Luego, frecuencia de exposición. ¿Me expongo de manera frecuente al peligro o es una máquina automática? Igual, tomo la decisión binaria y luego la probabilidad de evitarlo. En base a diferentes parámetros, velocidad, visibilidad, cantidad de ejes de movimiento, voy a definir si puedo evitar ese golpe, vamos a llamarlo así o no. Y en base a ello hago el análisis y me dice qué performance level requiere mi aplicación. Y ahora voy a ver cómo hago mi cadena de seguridad para llegar a ese nivel. Quizá otro recorrido tiene otros parámetros y me pide un nivel de seguridad más alto. ¿Okay? Al ratito, al finalizar casi la presentación, hay un poquito más de detalle de este procedimiento.
Luego, ya vimos que un error en el análisis de riesgo es no considerar diferentes modos de operación. Ya vimos que otro error es no brindar el nivel de seguridad que mi aplicación necesita. El tercer error en temas de análisis de riesgo es documentación y manuales. Es muy importante que las máquinas sean correctamente documentadas. Hay diferentes normativas como la ISO 12100 que te van a indicar cuáles son los documentos generales que necesitas y hay normas específicas, por ejemplo la de celdas robóticas, que te va a indicar de una celda robótica todo lo que necesitas. Tengo por ahí en el chat un par de preguntas. Ahorita al final, no va a ser muy larga la presentación, resolvemos esas dudas. Vamos a hablar del tema de la frecuencia, vamos a hablar del tema ahí de los niveles de seguridad. Entonces, algunos de los documentos que son los más importantes que ustedes deberían de recibir, volvemos a lo mismo, si haces máquinas, deberías hacerlos, si compras máquinas, mínimo estos documentos te deberían entregar, van a ser temas como manuales de instalación de la máquina, manuales de operación de tu máquina, mantenimiento, diagramas eléctricos, neumáticos, hidráulicos y demás tecnologías o energías que manejes, listado de componentes con fichas técnicas, que tengas todo tu bill of material, que le llaman, de todos los componentes de seguridad que vas a utilizar, la justificación de tu ingeniería de seguridad. Oye, te estoy poniendo esto y esto y esto y esto, porque de acuerdo a mis cálculos necesito este nivel de seguridad. Y aquí depende. Puede ser que tú que compras máquinas recargas esa responsabilidad en tu fabricante y te las tiene que entregar. O puede ser tal vez que tú que compras máquinas haces tu análisis de riesgo y le dices al fabricante qué nivel necesitas, pero que haya una justificación técnica de cómo estás alcanzando el nivel de seguridad que necesitas. Procesos de capacitación, es muy importante que el fabricante de máquinas te entregue o haga tu proceso de capacitación. Oye, ¿sabes qué? Los operadores deben de saber esto y esto y esto y esto. Mantenimiento debe de conocer esto, esto y esto y esto. Que hayan manuales, calendarios de capacitación y que se sigan. Indicaciones de equipo de protección personal, el análisis de riesgo es el que te lo va a brindar y debería estar ese manual o ese procedimiento por máquina de cuál es el EPP que requieres para esa máquina. Señalización de peligros residuales, toda la parte de poner etiquetas que nos indiquen, oye, aquí la pieza está caliente, oye, aquí hay un problema, puede haber un peligro, ¿no? Entonces, mantener toda la etiquetación de peligros y un tema muy, muy, muy importante, todo esto en el idioma local del usuario, ¿ok? Si compramos máquinas de otro país, lo importante y es muy importante sería que los manuales, que toda la información, todo proceso y todo lo puedas tener en el idioma local de tu personal. Entonces, ya hablando del tema de análisis de riesgo, platicamos que tenemos diferentes errores que se suelen generar y son a los que pediríamos que les pongan muchísima, muchísima atención. ¿Qué pasa ahora cuando ya hice mi análisis de riesgo y voy a la parte de implementación de equipos? Ya que ustedes vienen y nos hacen el grandísimo favor de comprar su interlock Euchner, su cortina Euchner, su paro de emergencia Euchner y van y lo instalan, lo implementan. Tendríamos que considerar todo lo que es la normatividad para instalar los equipos correctamente. Y volvemos a lo mismo. Nuestros equipos pueden tener una muy buena calidad, ser muy buenos equipos, muy buena tecnología, pero a veces terminamos viendo esto en planta. Y de verdad que con los equipos que sean, de la marca que sean, interlocks bypaseados, paros de emergencia cancelados, mandos bimanuales engañados o inclusive bypasses o puentes eléctricos en los equipos para engañarlos. Y vuelvo a lo mismo, muchas veces desde la ingeniería de la máquina, desde la selección, el montaje, tenemos estos problemas y son los que llevan que el día de mañana se bypasseen los equipos.
Y vamos a comenzar, vamos a tomar algunos de los equipos que consideramos que son más usados en la industria y vamos a hablar de ellos, ¿ok? Primero, guardas mecánicas. Las guardas mecánicas, para los que no las ubican, pues son guarda como tal, limitan el acceso a la zona de riesgo, impiden, eso es muy importante, las guardas, por un lado, impiden que yo entre a la zona de riesgo, pero muchas veces las guardas están para impedir que el riesgo salga de la celda. Tal vez la celda, por ejemplo, son celdas que expulsan chispas y yo pongo una guarda con policarbonato que lo que haga es no permitir que la chispa salga proyectada. Las guardas pueden ser fijas, una reja fija, o móviles, las que son como puertas. ¿Ok? Ok. En estos equipos, ¿cuáles son los errores comunes que solemos tener? El primero y muy importante, un error en dimensionamiento. Un dimensionamiento incorrecto. ¿Qué quiere decir? Pongo una guarda y quizá es muy chica y yo puedo pasar a través de los laterales, por arriba o por abajo, al peligro. Pongo una guarda y el espacio entre las rejas es muy grande y yo puedo meter mi mano, ¿no? Pongo una guarda y no la pongo a la distancia correcta, abro la puerta, la máquina tarda 3 segundos en parar, yo abro la puerta, me meto y me lastimo. Entonces, hay dos normas muy puntuales. Por un lado, la norma de guardas va a ser la ISO 14120 y ella nos va a hablar de todo lo que es la construcción de la guarda en sí. Pero las normas ISO 13855 y 57 nos van a hablar del tema de dimensionamiento, tamaños y distancia segura de la guarda al peligro. Es muy importante que lo consideremos. Punto número 2, robustez inadecuada. Lo mismo, muchas veces tenemos guardas que no soportan la vida mecánica de la máquina, el tipo de uso rudo tal vez de la máquina, que tal vez no soportan la proyección de elementos. Imagínense que tengo un torno CNC que trabaja muchas revoluciones por minuto, se rompe el herramiental, sale proyectado y la guarda que tengo no lo soporta. Pues ese proyectil va a salir, ese elemento va a salir proyectado y puede dañar a una persona. Entonces es muy importante que yo considere y haga mi estudio mecánico de respaldo, de robustez de la guarda para que pueda resistir los impactos que en el proceso se puedan generar. Viene un tema bien importante, el refaccionamiento de la guarda. Muchas veces, por ejemplo, solemos mandar a hacer guardas y no está mal, pero podemos soler mandar a hacer guardas tal vez con una persona que trabaja el acero, ¿no? Aquí localmente se les llama un herrero, ¿no? Y esta persona llega, te hace una guarda y te la instala y todo, y puede cumplir todos los requerimientos, tal vez está muy bien hecha, pero ¿cuál es el tema? A veces agarran y te ponen los postes, soldan los paneles o los arman y te hacen líneas de guarda de 10 metros, ¿no? O pedazos de 10, 15 metros, o etc. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, en un pedazo, por alguna razón, una guarda se rompe? Le pega un montacargas y se daña un poco, se dobla, se le hace un orificio. Muy probablemente no vas a cambiar 15 metros de guarda porque en una parte haya un orificio, pero ya es un riesgo muy potencial. Entonces, lo que se busca es que trabajes con guardas a base de paneles que sean refaccionables, que si se rompe un pedazo de tu guarda, ¡pum!, lo quitas 4 tornillos, pones un panel nuevo, lo refaccionas de manera muy rápida y que esto no sea la motivación a no cambiarla. Que para ti el refaccionamiento de tu guarda sea muy sencillo. Eso es muy importante. Otro caso, por ejemplo, imagínate que tienes una máquina que tiene una guarda de tal vez policarbonato transparente para que tú puedas ver, pero tal vez es una guarda que ya está muy rayada, pero para quitarla tienes que desmontar toda la puerta, tal vez tienes que meterle esmeril, etc. ¿Qué va a pasar? No la vas a refaccionar y lo que vas a hacer es que vas a abrir la puerta, vas a bypassear el interlock y vas a trabajar a puerta abierta. Si yo te dejara un panel de visión en el cual cuando el panel se raye
tú quitas 4 tornillos, me compras el otro panel y lo pones, es muy probable que lo cambies, porque va a ser barato, va a ser rápido, etc. Entonces yo te tengo que dar guardas que tú puedas refaccionar rápido para que eso no sea la condición que genere tu peligro. Y por último, que la guarda no me genere peligros adicionales, y esto pasa mucho. Guardas que tienen picos, guardas que tienen filo, guardas demasiado pesadas en máquinas manuales, que el operador va a tener temas de ergonomía, etcétera, ¿va? Entonces es muy importante cuando instalemos guardas que consideremos al menos estos temas. Si pasamos a la implementación de interruptores de seguridad, como los que se ven en la imagen, vamos a hablar de temas de, bueno, el interruptor de seguridad lo que hace es que detecta si tú abres la máquina, normalmente la señal es parar la máquina, ¿no? Si, por ejemplo, quieres que la máquina esté trabajando y que no pueda llegar una persona a abrir, los interruptores tienen función de seguridad que bloquean la puerta para que no la puedas abrir, que tengas que pedir un acceso, ¿no? Que tengas que pedir permiso. O bien impiden que la máquina funcione con puerta abierta. Es más o menos lo que se hace, se pone normalmente en puertas. ¿Cuáles son los errores comunes que se suelen hacer? Igual. Punto número 1, robustez inadecuada. Tomamos una puerta de acero pesada, desalineada, ponemos un interruptor de plástico y a los 15 días, ¡pum!, interlock roto. Bueno, lo cambian una vez, ¡pum!, interlock roto. Tercera, cuarta vez, llega mantenimiento, llega operación o quien sea, y lo bypassea. Entonces, parte muy importante de la especificación de los interruptores es ver el tema mecánico. Es, oye, ¿qué tamaño de puerta va a llevar? ¿Qué condiciones de puerta va a llevar? ¿Cuál es el interlock o cuál es el bloqueo, la fortaleza, la robustez de interlock que necesito? Y en base a ello, por ejemplo, nosotros les podemos ayudar mucho a hacer este tipo de análisis. Otro tema en los interlocks que se suele ver mucho, otro error, es que generan mal o seleccionan mal el tipo o inclusive la presencia o no presencia de bloqueo. Como les dije, existen dos tipos de interlocks o interruptores. Uno es, yo siempre hago la analogía, creo que ayuda mucho, tipo microondas. Un microondas de casa está trabajando y si tú llegas y abres la puerta, ¿qué pasa? La puerta se puede abrir, pero inmediatamente el micro para. Ese es un tipo, nada, no tiene bloqueo. Tú nada más llegas, abres y el micro para. Pero hay otras máquinas, por ejemplo, ya algunas lavadoras, el que si el ciclo está trabajando, tú llegas y quieres abrir y no puedes. Tienes que pedir permiso de abrir la lavadora para y ya que paró te deja abrir. Entonces, es muy importante que tú revises si necesitas con bloqueo o no, porque si necesitas con bloqueo y no le pones bloqueo, puede ser un tema muy, muy, muy importante, un riesgo muy alto. Tal vez yo llego, abro la puerta, mando a parar la sierra tarda 2, 3, 4 segundos en parar y en esos 3, 4 segundos meto mi mano y pues adiós, ¿no? Entonces es muy importante que revisemos la aplicación y veamos si requiere bloqueo, si no lo requiere y si requiere qué tipo de bloqueo. El tema de falta de modos de operación, que ya lo habíamos hablado antes. Este tema de tengo que bypassear la puerta para poder entrar y mover a modo de mantenimiento. Hay que dejarle su modo de operación de mantenimiento en este caso. Y por último, la instalación correcta. Pasa mucho que, por ejemplo, tienen una guarda corrediza, ponen el interlock o el actuador en la guarda, del otro lado ponen el interruptor y cuando se cierra la puerta fuerte, la puerta viene desalineada, golpean y se están dañando. Hay un tema importante. La norma de interruptores es la ISO 1419 y nos indica que el interruptor es un equipo de control, no es un equipo mecánico, al menos que el fabricante lo indique. Entonces, no debería ser el interruptor el que recibiera toda la fuerza del golpe de la puerta. Deberías tener algo mecánico que recibe ese impacto y que el interruptor solamente monitorice si la puerta está abierta o cerrada. Para ello, en Euchner tenemos diferentes elementos que nos pueden ayudar. Si tienes, por ejemplo, en tu planta interlocks, interruptores que se están dañando muy seguido,
comunícate con nosotros y te podemos dar opciones para que esto no pase. Aditamentos mecánicos que van a quitarle todo el estrés mecánico a tu interlock y no se te va a estar dañando tan seguido. Va. Pasamos al tema de paros de emergencia. ¿Qué pasa cuando vamos a instalar paros de emergencia? Bueno, el paro de emergencia es la función última de emergencia. Si ya estoy en un peligro inminente, si ya estoy dentro de la máquina, si ya hubo algún error de prevención, activo el paro de emergencia. Y este paro de emergencia debe ser, punto número 1, intuitivo, ¿ok? Debe estar siempre disponible y al alcance. Y muy importante, tiene que ser un botón rojo con fondo amarillo. En plantas, en fábricas, muchas veces vemos botones rojos que no son paros de emergencia instalados como paros de emergencia. Esto es muy importante que lo veamos porque pónganse a pensar que al final el paro de emergencia ya es tu último recurso, es tu salvavidas. Y si este equipo no está bien instalado, pues es un salvavidas ponchado, ¿no? Entonces, creo que a nadie nos gustaría estar en una situación complicada que alcances el paro de emergencia y resulte que pues, no te va a servir, no te va a salvar la vida porque se hizo una mala selección o mala instalación. Errores comunes que suelen haber en los paros de emergencia. Punto número 1, localización inadecuada. Esto es, en una máquina me puede agarrar en un punto, la máquina me puede lastimar y el paro de emergencia más cercano está a 2 metros. No hay forma que yo llegue a ello. Puede estar muy bien cableado, puede estar muy bien certificado el botón. No lo voy a alcanzar. No está accesible, no me va a servir de nada. Otro tema, uso de carcasas innecesarias. Este tipo de carcasas que están ahí, que a veces las usan para candadeo, a veces las usan para protegerlos de golpe, son la norma de paros de emergencia 13850 recomienda que no se usen, salvo que sean los últimos remedios, pero que no hay absolutamente ninguna otra forma, se puede hacer, pero no se deben usar porque lo que hacen es que ya no permiten, la norma indica, el paro de emergencia se tiene que poder activar con la palma de la mano. No debería yo estirar el brazo y tener que llegarle con un dedo. Con la palma, con cualquier parte de la palma de la mano, yo la debería poder activar y las carcasas muchas veces en una emergencia nos impidan activarlo. Otra cosa que se llega a hacer a veces es que colocan accesorios innecesarios. Les ponen llave, les ponen diferentes accesorios, anillos, lo que sea, que pueden lo mismo. Tal vez estoy en una emergencia, lo quiero presionar y la llave se me encaja, el anillo no me permite accionarlo, se traba, etc. No debemos ponerle nada adicional a un paro de emergencia. ¿Ok? Y etiquetado. La norma también solicita, pide, recomienda que no le pongamos ningún tipo de etiquetado al paro de emergencia que nos pueda confundir o demorar. Por ejemplo, si tú al paro de emergencia le pones paro de emergencia, presiónalo o presiónalo en caso de emergencia o lo que sea, tú cuando llegues al botón por un tema de instinto, es muy probable que lo que vayas a hacer es detenerte a leer. Y en ese detenerte a leer pueden ser segundos que hagan la diferencia entre que tú o tu compañero se lleven un susto o se lleven un tema muy complicado. Por ejemplo, el tema de las flechas blancas. ¿Qué pasa con las flechas blancas? Yo siempre lo he dicho. Los que estamos en un gremio industrial igual y lo vemos muy obvio, pero tú dale a una persona, un profesionista que no esté en el ramo industrial, dale ese botón rojo con flechas rojas y dile, actívalo y te salva la vida. Les aseguro que muchos de ellos lo que van a hacer es girarlo en lugar de presionarlo, porque las flechas blancas son tan evidentes que me inciten a girarlo. Y evidentemente esto lo que va a hacer es que va a demorar mi paro de máquina y es un tema muy, muy crítico. Entonces, esas recomendaciones, por favor, esos errores, no cometerlos en paros de emergencia. Otro de los temas es cortinas o escáneres. Este tipo de dispositivos lo que hacen es hacer un paro de movimientos peligrosos. No tienen un impedimento físico, pero es un sensor que va a detectar si yo estoy entrando al área de peligro y va a detener la máquina normalmente.
Y dentro de los dos errores más comunes que solemos tener es, por un lado, el cálculo de distancia segura, así como con las guardas. Yo pongo una cortina y si pongo la cortina muy pegada al peligro, meto la mano, la máquina no alcanza a parar y pum, me prensa. La máquina no alcanza a parar y pum, me corta. Hay que hacer todo un cálculo de distancia segura que va a depender de las características de la cortina, el tipo de máquina, el montaje, etcétera, y en base a ello hacemos un cálculo y vemos cuál es la distancia correcta. Y el tema del cableado, como decíamos al inicio, tal vez yo tengo unas cortinas categoría 4 muy alta en seguridad y las conecto de manera incorrecta y bueno, lo que voy a estar haciendo es que voy a tirar su seguridad a un tema muy bajo, que muy probablemente no es el que requieres. En temas de mandos bimanuales, y ya es el último de los dispositivos de los que vamos a platicar, la situación va a ser, estos mandos bimanuales aseguran la presencia del operador en un área, asegura que ambas extremidades estén fuera del peligro e inhibe el funcionamiento de la máquina si esto no se cumple. ¿Cuáles son los errores comunes que solemos ver? De verdad, colegas, por así decirlo, no se imaginan la cantidad de veces que vamos a máquinas, tienen mandos y manuales, les decimos, a ver, actívalo, vamos a hacer tu lógica de funcionamiento y la secuencia está mal. Ahí tenemos por ahí un video en nuestro canal de YouTube que se llama Normas B2 y un compañero da todo el curso de este tema y les platica de todo lo que hay que considerar para el mando bimanual. Hay diferentes tipos, sí, pero normalmente la gran mayoría de máquinas requieren una secuencia en la cual la secuencia debe ser, si yo presiono con las dos manos, la máquina debe funcionar. Debo de mantener las manos ahí para que funcione. Si quito una mano y la vuelvo a bajar, o sea, y la otra quedó fija, no debe funcionar. Yo debo de tener que quitar las dos y volver a poner las dos. Lo mismo, si yo pongo una mano y luego la otra, no debe funcionar. Entonces, nos pasa mucho que vamos a máquina, me dicen, no, bueno, tengo mi mando y manual. Llegas, los presionas, quitas las manos y la máquina hace todo el ciclo. No suele ser, digo, habrá que hacer un análisis de riesgo, pero casi les aseguro que no es lo más seguro. Otra, presionan con una mano, después presionan con la otra y la máquina baja, porque solo son unos botones puestos en serie. No es seguro. Presionan con las dos, quitan mano, ponen mano y jalan. No es seguro. Acuérdense, debo presionar con las dos y si quito una mano, debo de quitar las dos y volver a presionar. Otro tema que se hace es que los accionadores no suelen estar a distancias adecuadas. A veces están demasiado pegados, a veces están demasiado abiertos, a veces están muy arriba, demasiado abajo. La norma 13851 nos indica en diferentes momentos cuál es la distancia a la que deben estar de manera correcta, ¿ok? El cableado inadecuado, como les comentaba, tal vez son meros botones que los ponen en serie y cada que estén las dos señales la máquina funciona y por eso es que la secuencia no se da correctamente. Y aquí sí, voy a aprovechar a hacer un comercial. Contamos en Ochsner con un relevador de seguridad de mandos bimanuales. Este relevador, la ventaja que tiene es que ya te hace la lógica de funcionamiento. Esa lógica que les digo de presionar los dos, tengo que quitar los dos, etcétera, ya nuestro relé de seguridad te hace esa lógica, ya no tienes tú que estarlo haciendo por programación, ni preocuparte si está bien o no, y ya nada más llegas con tus accionadores, los conectas de contactos y con el relé puedes hacer la lógica de mando bimanual y es una opción muy segura. Ok, entonces ya hablamos de errores cuando hacemos análisis de riesgo o de ingeniería. Ya hablamos de implementaciones de equipos, errores en la implementación del equipo. Y ahora por último vamos a hablar de algunos ejemplos de sistemas seguros. ¿Ok? Vamos a dar una entradita muy rápida para que entiendan cómo se hace el proceso de ingeniería. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta gráfica en la que decíamos, dependiendo de la severidad de la lesión, la frecuencia de exposición y la probabilidad que haya o no de evitar el daño, el golpe o la lesión,
vamos a saber qué nivel de seguridad hay. ¿Cómo funciona aquí? Decíamos, la primera pregunta, la severidad, es si la lesión es reversible o irreversible. Reversible, moretones, cortaduras leves, quemaduras superficiales, raspones. Irreversible, cualquier cosa que ya no queda igual. Definitivamente una mutilación, definitivamente una quemadura de tercer grado, definitivamente un hueso fracturado, aunque pegue, ya no es lo mismo. ¿Va? Entonces, eso sería irreversible. Frecuencia de exposición, vamos a considerar, hay una fórmula, ¿vale? Un poquito más teórica, que es 1 entre 20 veces del ciclo de operación, y bueno, se vuelve un poquito complicado explicar, pero normalmente tomamos 15 minutos de referencia, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Si es una máquina manual en la cual yo agarro la pieza, la meto en la prensa, prenso, saco la pieza, agarro otra pieza, la meto en la prensa, prenso, saco la pieza, es frecuente. Si es máquina automático es muy poco frecuente y tomamos la barrera de los 15 minutos. Si yo meto las manos más seguido que cada 15 minutos, frecuente. Si la máquina trabaja media hora sola, 40 minutos sola, 20 minutos sola, es poco frecuente. Y luego la probabilidad de evitar el daño. ¿Este término a qué se refiere? Tú tienes que evaluar, tú tienes que hacer el análisis y decir, imaginemos que una persona se mete a la máquina y la máquina se mueve. ¿Voy a ser capaz yo de ver el movimiento de la máquina y quitarme? ¿O muy seguramente me va a pegar? Aquí se tienen que considerar diferentes factores como punto número 1, velocidades de movimiento. Punto número 2, si el movimiento es visible o no es visible. A veces los movimientos o el peligro no es visible. Una máquina tal vez su peligro es radiación y la radiación es invisible. Una máquina, su peligro tal vez es temperatura, una pieza caliente y tal vez no es visible, ¿va? Y también los movimientos si son en más de un eje. Si son ejes coordinados, pues es mucho más probable que me pegue la máquina que si es una máquina que se mueve en un solo eje y yo puedo predecir el movimiento, ¿ok? Entonces ahora sí, una vez que ya sé qué nivel de seguridad quiero alcanzar, hacemos arquitectura en seguridad. Y la arquitectura de seguridad o la ingeniería de seguridad lo que va a hacer es que yo vea cómo armo mi diagrama para que llegue a ese nivel de seguridad que requieres. Ahora, me voy a regresar tantito. Un tema muy importante. Normalmente, no digo que todos, pero la gran mayoría, yo creo que de las personas que están en esta conferencia, van a tener máquinas de entrada que tienen una severidad muy alta de lesión. ¿Por qué? Porque dijimos que una fractura ya es una severidad alta. Entonces, si nos vamos ahí en la gráfica y consideramos, un segundito, y consideramos la severidad, que la gran mayoría de máquinas al menos me fracturan un dedo, ya casi siempre voy a tomar S2. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, si la primera respuesta es S2, ya lo único que yo tengo que puedo llegar es Performance Level C, D y E. ¿Ok? A y B prácticamente para máquinas industriales no se usa. La siguiente pregunta, frecuencia. Y aquí el tema sería, ¿es máquina automática que trabaja 1, 2, 3 horas sola? ¿O es máquina que cada pieza me expongo a ella? Esta va a marcar la pauta de si me voy para abajo, me voy para arriba. Y en probabilidad de evitar el golpe, normalmente la mayoría de plantas y usuarios prefieren considerar que no se va a poder evitar, porque no queremos caer o no queremos estar en el tema de decir qué tan habilidoso es el operador, qué tan atento va a estar el operador, etcétera. Entonces, normalmente nos sentimos más cómodos diciendo no lo va a poder evitar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, quién va a definir realmente ese normalmente va a ser ese 2. Luego, frecuencia puede ir para arriba o para abajo. Y la P normalmente vamos a agarrar P2. Entonces, realmente tienes dos opciones. O haces el recorrido y llegas a Performance Level D, o haces el recorrido y llegas a Performance Level E. Lo que quiero decir es que casi siempre van a trabajar con máquinas en nivel D o E, y lo que va a marcar si es D o E es la frecuencia de exposición. ¿Ok? Ahora sí,
¿Qué debo de considerar yo en un sistema de seguridad para saber si cumple o no cumple? Son algunos elementos como redundancia de protección, o sea, que siempre hayan dos canales o dos medios que estén revisando que todo esté bien, no solo uno. Retroalimentación de estado. Si yo en mi sistema digo, hey, motor, para, que me regrese una señal y me diga, oye, sí paré. ¿Ok? Tener retroalimentación. Alto nivel de seguridad en fallas, detectar la gran mayoría de las fallas y eso se hace con unos temas de monitoreo, de diagnóstico. Vida útil, esto es muy importante, vida útil de al menos 10 años. Si tú usas equipos electromecánicos de contactos, vas a tener una vida útil mecánica. Tienes que hacer un cálculo, hay una norma de esto, tienes que hacer un cálculo y al menos yo te digo que debe de tener tu cálculo, te debe decir que tu equipo al menos debe de durar 10 años. Y entonces puedes llegar a Performance Level D o E. ¿Ok? Pero si no tienes los 10 años, va a ser muy complicado que llegues. Protección contra temas de medio ambiente, ¿a qué se refiere? Imaginemos que tienes una máquina en la que hay muchísima humedad y eliges un buen interruptor con un buen cableado, con todo bien, pero no tiene un grado de protección IP adecuado. El agua se le va a meter, va a hacer estragos y definitivamente va a haber un problema de seguridad. Entonces el equipo debe estar adecuado a las condiciones del ambiente de la máquina, ¿ok? Y por último, algunos ejemplos en circuitos de seguridad. Por ejemplo, del lado izquierdo pueden ver un circuito con el cual alcanzamos un performance level D en una puerta con un interruptor mecánico poniendo un elemento de esto que hablábamos de proteger mecánicamente el sistema para que alcance un buen nivel de seguridad. Relé de seguridad, un par de contactores. Del lado derecho, Performance Level E, que es el más alto, lo logramos con dos interruptores electromecánicos en una puerta. Por ejemplo, ¿cómo podemos alcanzar un Performance Level E con cortinas? Igual, sus señales OSCDs que llegan a un controlador, que tienen sus par de contactores y su retroalimentación. ¿Cómo lo podemos alcanzar con interruptores de radiofrecuencia? Digo, como ya saben los que nos han estado acompañando, este video se sube a nuestro canal de YouTube y de ahí pueden entrar también cuando gusten, tomar las referencias y los ayudamos con todo gusto. Y por último, el último tip de seguridad que yo les quiero compartir en esta ocasión, pues es nuestra academia. Llevamos ya unos meses trabajando con este tipo de cursos. La verdad que nos han dado muy buen resultado. Ya se han hecho varios, se está haciendo mucha cultura de seguridad y lo que hemos hecho es desarrollar una serie de cursos que son cursos muy prácticos, muy aterrizados al día a día de las máquinas, ¿ok? Lo que hacemos es leer mucha normatividad, hacer cursos muy digeridos, muy resumidos, muy prácticos, con muchos ejercicios, e ir y darles cursos y ayudarles a que toda su seguridad, todo su proceso de seguridad de maquinaria, pues sea lo más completo posible. Ya por ahí, seguramente varios de ustedes conocen a nuestros compañeros de las diferentes zonas del país, nuestros coordinadores, nuestros distribuidores, y pues la verdad que estamos encantados de atenderles